Sí, sobre la lectura. Ah, yo tenía que exponer el anterior lunes y no pude, entonces expongo hoy Ah, día, profe. ok, listo. Bueno, entonces te escuchamos. ¿Va a presentar alguna diapositiva o así? Sí, profe, ya voy a compartir pantalla. Ah, listo. Entonces ya te coloco como Anderson. Ah, Sí, profe. listo. Ahí te compartí como coanfitrión. Sí, para que compartas desde tu computador. Sí, mira la pantalla, profe. ¿Sí? Es- Los estoy demás, desde, estoy desde el celular. listo. Sí, no hay ningún problema. Sí, podemos mirar. ¿Listo? Entonces, el libro que leí se llama el hombre el hombre que calculaba. Mi nombre es Anderson Yela, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de octavo semestre. Entonces, pues por eso me interesó bastante este libro, ¿no? Porque tiene bastante que ver con matemáticas. Fue escrito por Julio César de Mello y Sousa, el matemático o el profesor de matemáticas más importante que ha existido. Nació en el 6 de mayo de 1985 y murió el 18 de junio de 1974. Es de nacionalidad brasileña. Escribió aproximadamente 130 libros, de los cuales 69 de ellos los escribió sobre cuentos y 51 sobre matemáticas, filosofía y otras ramas. Se interesó mucho por la cultura árabe y, por eso él se hacía llamar Malbataham, ¿sí? Y más de la mitad de los libros que él escribió, los escribió bajo ese nombre, ¿no? Como si se llamara Malbataham. Se interesó mucho por la cultura árabe después de que leyó Las Mil y Una Noches. Su libro más famoso, que es sobre el cual voy a hablar, es El hombre que calculaba. Fue publicado en el año de 1938. Fue el más vendido durante muchos años, aún sigue siendo muy vendido. Fue traducido a más de 12 idiomas. Se vendieron más de 4 millones de copias. Se tradució a inglés, inglés americano y británico, francés, italiano, entre otros idiomas. Bueno, entonces voy a comenzar con el libro. Este es un libro que consta de bastantes capítulos, en el cual, pues voy a tratar de centrarme solo en algunos capítulos, ¿no? O sea, voy a tratar de contar como la historia completa, pero centrarme solo en algunos capítulos. Entonces, la historia es contada por Beremiz Samir. Entonces, es una persona que viajaba desde Samara a Bagdad, ¿sí? Entonces, cuando él viajaba en el camino, él iba en un camello y a lo lejos miró que había un hombre sentado en una roca. Entonces, ese hombre que estaba sentado en una roca, de repente se paró y gritó al viento, gritó 1.423.745, ¿sí? Y se sentó de nuevo. Entonces, el Beremisa, mire, la persona que iba en el camello, pues sintió mucha intriga, pero igual siguió su camino. Un minuto más adelante, el hombre que estaba en la roca nuevamente se paró y gritó 2.321.866. Y entonces Berenice Samir no se aguantó la gana y fue y le preguntó al hombre que estaba en la roca qué significaban esos números. Entonces el hombre que estaba en la roca le dijo que él estaba contando las hojas de los árboles y que simplemente él miraba los árboles y decía, ese árbol tiene tantas hojas. ¿Listo? Básicamente hasta ahí es el primer capítulo. ¿Cómo se conocen? Sí, el hombre de la roca es el hombre que calculaba. Eh, en el capítulo 2, el hombre que calculaba le dice que por favor, que él también se dirige hacia Bagdad, que por favor le haga subir sus cosas en el camello y que él le enseñaba a hacer algunas cuentas. Y se fueron así
hasta Bagdad, ¿no? Solo que la historia trata de que hasta que llegan a Bagdad, y cuando están en Bagdad, les ocurren muchas cosas. Entonces, bueno, hasta ahí, hasta el capítulo 2, son como los capítulos aburridos, por así decirlos. Entonces, de ahí continúa el capítulo 3, en el cual ellos dos, pues ya van los dos en un solo camello, llevan sus cosas ahí. Entonces, el capítulo 3 ya empiezan con como un poquito de cuentas, ¿listo? Entonces dice, capítulo 3, singular aventura acerca de 35 camellos que debían ser repartidos entre 3 árabes. Beremis Amir efectúa una división que parecía imposible a los 3 hermanos, ¿listo? Entonces, básicamente, iban en el camino y están 3 hermanos discutiendo. Entonces, eran 3 hermanos y el papá les dejó una herencia de 35 camellos. Entonces, el hermano mayor debía quedarse con la mitad de los camellos, el segundo hermano con 1/3 de los camellos y el hermano menor con 1/9 de los camellos. Sí, pero ellos no hallaban cómo repartirse, porque si nos damos cuenta, la mitad de los camellos serían básicamente como 17 camellos. Bueno, qué pena, voy a compartirles este tablero, ¿listo? Entonces, la idea es que eran 35 camellos. Entonces, si al hermano mayor le tocaba la mitad, le tocaban 17 camellos y la mitad de otro. Entonces, pues era como mal, ¿no? Matar un camello y coger la mitad. Al segundo hermano le tocaban 16 camellos y otro pedazo más de otro camello. Y al último hermano le tocaban 3 camellos y otro pedazo de camello. ¿Listo? Entonces, y cualquier solución que daba cada uno de los hermanos, no le gustaba a los demás, porque pensaban que se iban a robar. Entonces, lo que hizo el hombre que calculaba fue, y les dijo, no se preocupen, yo les soluciono eso. Entonces, ¿cuál fue la solución que dio el hombre que calculaba? Dijo, yo les regalo mi camello. Ahora ya no tienen 35 camellos, sino que tienen 36. Pero él regaló el camello sin ser de él, porque era de la otra persona. ¿Listo? Entonces, ahora tienen 36 camellos, les dijo. Entonces, ahora sí, repártanse. Al primer hermano, ¿cuántos le tocaban? 17,5. Ahora ya no te tocan 17,5, sino que te tocan 18 camellos. Al siguiente hermano le tocaban 11 camellos y un pedazo. Ahora te tocan 12 camellos. Y al tercer hermano te tocaban 3,8, ahora te tocan 4 camellos. ¿Listo? Hasta ahí, el primer hermano quedó feliz. El segundo hermano quedó feliz y el tercer hermano quedó feliz. Todos quedaron felices y se fueron. ¿Sí? Pero en el momento de hacer la suma, esto nos da 34 y eran 36 camellos. Entonces se ganó 2 camellos, el camello que era del amigo y el de él. ¿Listo? Entonces se ganó un camello solo haciendo una cuenta. ¿Listo? Y ahí ya se ganó un camello, ¿no? Entonces el amigo que le prestó el camello, pues quedó admirado con esas cuentas. Entonces la historia sigue y en cada aventura, en cada capítulo es un capítulo nuevo y hacen una cuenta nueva. ¿Listo? Entonces aquí hay una historia de unos panes, cómo los dividen y cómo hacer una cuenta en un bar, cómo yo puedo encontrar todos los números desde el 1 hasta el 10 solo utilizando cuatros. Por ejemplo, el 1, 44 dividido entre 44 me da 1. Para el 2, 4 dividido entre 4 me da 1. Más 4 dividido entre 4, 1, 2. Y así, llegar hasta el 10. Él, por hacer esas cuentas, lo contratan en un lugar muy importante. Y la historia culmina cuando hay una guerra. Cuando hay una guerra y a ellos les toca irse. Y ahí termina la historia. Pues en realidad, pues cada capítulo es muy interesante, ¿no? Solo que pues por cuestiones de tiempo no se puede hablar sobre todos ellos. Gracias, profesora. Todo. Profe, el micrófono. Qué pena, muchas gracias. ¿Cuál sería, Anderson, el tema que identificaste? Pues matemáticas, profe. Sería el tema que identifiqué. Matemáticas.
Ujú. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Lo que tú has hecho es muy interesante, traernos una obra, como tú lo dijiste, que se relaciona con mi carrera. Muchísimas gracias por ese aporte para que los demás compañeros miren, digamos, el interés y la importancia de la literatura, ¿no? Muchas veces, muchos no nos gusta, ¿no? Leer literatura o creemos que es mucha ficción, bueno, pero lo importante, digamos, el espacio de este curso también es, entre otras, ofrecer esas oportunidades de acercarnos al mundo literario y no solamente encontrar un mundo de ficción, sino también unos aportes interesantes que detrás de esa historia, detrás de lo que el autor nos quiere dar a conocer, hay algo más allá. Miren lo que ha hecho el compañero, supremamente algo muy interesante, nos trajo una literatura, El hombre que calculaba, que aporta a su carrera, ¿no? Y detrás de una historia muy bien contada, también el propósito del autor es permitir y ofrecer, digamos, estrategias de razonamiento para poder acercarse pues al mundo pues matemático o el mundo de los números, ¿no? Entonces, miren, si ustedes encuentran literaturas que aportan a su carrera y que puedan encontrar allí una intertextualidad o una interrelación con sus aportes a su campo de conocimiento, pues sería muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias, Anderson. Voy a, en un segundo, voy a anotar aquí los que van participando. Las notas de esto, ya en esta semana activo las Sapiens para que puedan ya ir mirando sus notas los estudiantes que no tienen COES o me han enviado los trabajos al correo. Entonces ya les va a aparecer en las Sapiens lo que hemos ido entregando hasta el momento. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema y vamos a entrar a la introducción de lo que es la argumentación, ¿listo? Que es el texto, el tipo de texto que vamos a profundizar en este curso. Anteriormente, pues ya habíamos avanzado en la importancia de la planeación, la importancia del proceso de escritura, las diferentes, digamos, herramientas a tenerse en cuenta para hacer una buena planeación y permitirnos luego poder plasmar la escritura de una manera estratégica, de una manera coherente, ¿listo? Entonces, hoy voy a dar una introducción de lo que es la argumentación. ¿Por qué es importante el texto argumentativo y por qué es uno de los textos que más se utiliza dentro de la academia? No sin antes, rápidamente recordar seguramente algunos tipos de textos de los cuales no voy a profundizar, ¿listo? Pero porque vamos a profundizar solamente en el texto argumentativo, pero sí quiero que ustedes lo tengan en cuenta de pronto, porque yo revisando un poco la reflexión de su trabajo, muchos manifestaban, ¿no? Que no tenían conocimiento de que el texto tenía sus propias estructuras, de que se pensaba de que cuando uno iba a escribir el texto era uno solo para todo. Y desde aquí empiezan como a ver las dificultades. Entonces, cuando yo les comentaba la importancia de saber el propósito por el cual vamos a escribir, una de las tareas importantes en la definición de la planeación, el propósito significa a su vez, lo que yo voy a realizar, cuál es la finalidad del texto y a su vez ese propósito me da un camino orientador para saber el tipo de texto. Es decir, una vez que yo defina la acción o el propósito de lo que yo voy a hacer, es decir, si voy a interpretar, si voy a describir, si voy a narrar o si voy a argumentar. Entonces, estas acciones, cuando decido cuál es mi propósito del texto, es decir, defino una de esas acciones, entonces cada una de esas me está indicando el tipo de texto. ¿Listo? Me está indicando el tipo de texto. Es decir, que van a haber muchos tipos de texto. Y a su vez, cuando yo defino o sé el tipo de texto, voy a saber las características y
tengo que saber que cada texto tiene una estructura de texto diferente, ¿sí? Entonces voy a hacer rápidamente una pequeña introducción de esto, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, porque hoy, pues ya a partir de esta clase en adelante vamos a ir profundizando en la estructura, en las características, en la importancia y cómo se puede ir armando un texto argumentativo, porque es uno de los más complejos y es uno de los más realizados dentro de la academia, ¿listo? Entonces, hay diferentes tipos de textos. El narrativo, entonces, en ese caso, el propósito sería narrar, ¿listo? Es decir, que cuando yo voy a hacer un texto o voy a narrar, me está orientando que voy a realizar un texto de tipo narrativo. El texto de tipo descriptivo, expositivo y argumentativo, ¿listo? Hay 4 tipos de textos. Entonces, cada uno, ojo, cada tipo de texto tiene su propia estructura, su propia organización. La manera general que tiene cada texto, es, la manera que tiene cada texto es la siguiente. Cada tipo de texto va a tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Esa es la estructura general. Es decir, que cuando yo voy a hacer un texto tengo que tener mucho cuidado en que esta es la estructura que se debe manejar. Muchas veces no nos gusta hacer un inicio o una introducción, ¿listo? Entonces tornamos y confundimos y mezclamos todo y por lo tanto pues el texto va perdiendo la coherencia y va perdiendo la cohesión, digamos, y por lo tanto pues va a tener dificultades y no se va a presentar pues un texto efectivo, ¿listo? Va a tener este tipo de problemas. Entonces, esa estructura general es para todos los tipos de texto. Ahora, dependiendo de cada tipo de texto, es decir, narrativo, descriptivo, argumentativo, la cuestión de las secuencias, es decir, cómo yo voy formando el desarrollo, se va a ir constituyendo de manera diferente. Por ejemplo, ustedes están leyendo o acercándose a una lectura tipo de texto narrativo, ¿listo? El cuento o la novela son ejemplos de tipo de texto narrativo. Si miramos rápidamente, este se va a caracterizar por contarnos una historia, por narrarnos unos acontecimientos. Entonces, esa historia va a tener su inicio, su desarrollo o desenlace y su conclusión o su final, ¿sí? Entonces, la historia debemos aprender a identificar, bueno, cómo inició la historia, cómo se va desarrollando dentro de las acciones que van desarrollando los personajes en la trama. ¿Cuáles son? ¿Cuántas acciones? ¿Cuántos personajes? ¿Listo? Y cómo finalmente esa historia concluyó, ¿listo? Pero si lo miramos en el marco general, va a tener ese tipo de estructura, solo que las secuencias o cómo se va desarrollando, pues va a ser diferente, ¿listo? Ahora, si vamos entonces, el tipo de historia, el tipo de texto narrativo, entonces va a ser aquel texto que nos va a contar una historia, un suceso, una anécdota, ¿listo? Cuando queremos hacer o a su vez leer un tipo de texto, debemos tener en cuenta esto. Esto nos va a ayudar para poder interpretar y hacer buenos ejercicios de interpretación. Los tipos de texto narrativo únicamente van a ser la novela, el cuento o también va a ser, por ejemplo, noticias, ¿listo? Noticias que se redactan en los periódicos. Todo esto, cuando nos acercamos a este tipo, nos está diciendo que es un texto narrativo, ¿listo? O una crónica o una fábula también, ¿listo? Ahora, cuando nos acercamos o hacemos lectura de un texto descriptivo o vamos a desarrollar un texto descriptivo, como su palabra lo indica, significa que vamos a hacer descripciones. Descripciones. ¿Qué se describe? Se describe a una persona, se describe una situación, se describe una forma de pensamiento, se describe
cómo es una época, se describe cómo son las costumbres de una cultura, cómo son las formas de vida de una cultura, de una sociedad, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a utilizar la herramienta de descripción de cualquier cosa, me estoy asemejando al desarrollo de un texto descriptivo. Y en el texto, por ejemplo, narrativo, ustedes que están leyendo y haciendo lectura de un cuento o de un libro literario, se dan cuenta que los personajes o el narrador o la persona que está contando esa historia utiliza mucho esta técnica, la descripción, para describir cómo es un personaje, cómo es una situación. A veces se tiende a confundir el texto narrativo con el descriptivo. ¿Por qué? Porque el texto narrativo utiliza la descripción como una técnica, ¿listo? O sea, dentro del texto narrativo, ese texto va a utilizar o se va a valer de la técnica de descripción, pero como una técnica para poder dar a conocer características de personajes, características de los espacios donde se están desarrollando las acciones que realizan los personajes, ¿listo? Pero son diferentes. Ahora, o sea, en el texto narrativo la descripción se utiliza como una técnica. El texto descriptivo, por ejemplo, puede ser una noticia también. Voy a acercarme a un periódico y leo una noticia. Las noticias son muy descriptivas. Tal acontecimiento pasó en X o Y día, en tal espacio, ¿listo? Entonces son muy descriptivos, se limitan a describir. Por ejemplo, una epopeya, ¿listo? Cuando voy a hacer un retrato de una persona o voy a dar las características de cómo es un personaje. Por ejemplo, en las carreras de psicología, por ejemplo, ustedes cuando vayan a hacer alguna investigación y vayan a tener que evaluar cómo se comporta el personaje, seguramente pues van a tener que utilizar este tipo de técnicas para describir, bueno, el paciente X tiene estas características o estos comportamientos emocionales, psicológicos. Entonces vamos acercándonos a hacer un tipo de retrato o de retrato de la persona, ¿listo? Ahora, es muy importante el texto descriptivo, por ejemplo, también en el texto descriptivo en las investigaciones de trabajo de campo. Cuando ustedes van a desarrollar un trabajo de campo, van a una sociedad, a un grupo social, ¿listo? A una comunidad, o van a desarrollar algún experimento o algún cultivo, por ejemplo, las facetas, cómo se va reproduciendo y cómo se va desarrollando X cultivo. Esos son trabajos de campo, cuando uno se acerca y tiene contacto con algo. Es muy usual poder utilizar o hacer un texto descriptivo porque cuando usted tenga que hacer un informe, a usted, por ejemplo, le van a decir, díganos el informe X donde nos comente o lo que usted ha ido observando o cómo ha ido evolucionando eso que usted está investigando. Entonces, usted se limita a hacer descripciones. El primer día, por ejemplo, sucedió tal o X cosa, o el cultivo X tuvo la siguiente reacción, no sé, ¿listo? Y así sucesivamente. Si la investigación dura un año, entonces usted tiene un cronograma de cómo ir avanzando en sus facetas. Entonces, el tipo, digamos, de texto ahí recurrido, la estrategia también va a ser la descripción porque usted va a dar cuenta y va a describir las diferentes situaciones y el desarrollo con respecto a algo, ¿listo? Ahora, el texto expositivo. El texto es positivo. Este nos va a informar de manera muy detallada sobre un tema específico. ¿Listo? Exponer. La palabra expositivo viene de exponer. Yo voy a exponer algo. Cuando voy a exponer algo, significa que yo voy a explicar algo. Me limito únicamente a dar información. Es decir, por ejemplo, el tema, no sé, digamos no sé, en cualquier tema, voy a exponer lo que es el aborto. Entonces me limito a decir lo que es el aborto, a informar cuáles son las formas de aborto, etc. Si nos damos cuenta, cuando estamos informando, no estamos dando opiniones, ¿listo? Y a veces confundimos, Pedimos, por ejemplo, al estudiante, realiza un informe y a veces realiza una crítica.
¿Listo? Entonces, miren, allí cuando sucede esas cosas es porque no tenemos claro el propósito para qué se cumple cada tipo de texto. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a explicar, únicamente debemos dar información, lo más detallado sobre un tema. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con ese tema. Las características de ese tema, definir qué es ese tema, definir dónde o explicar dónde se puede ver ese tema o la situación de ese tema, ¿listo? O sea, hablar todo de manera detallada sobre un texto, sobre un tema, perdón. Y no opinar, digamos, no dar nuestra opinión, nuestra interpretación no cabe en este tipo de texto. Por ejemplo, los textos expositivos son un resumen. Cuando usted va a dar un resumen en el ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, del texto narrativo, del cuento o la novela o el libro que están leyendo, ustedes hacen un resumen. Se limitan únicamente a contar en qué consiste lo que está leyendo. Nada más, ¿listo? Eso es un resumen. En un resumen yo no doy opiniones, yo no doy puntos de vista. Una reseña también es cuando ustedes les pidan hacer una reseña, tienen que saber que la reseña es un texto expositivo, únicamente se limitan a informar en qué consiste X o Y libro o lectura. Un artículo científico, un informe de investigación, también son o adquieren las características de ser un texto expositivo, porque usted en el artículo científico o en el informe de investigación, como les contaba anteriormente, ustedes se valen de la descripción, entonces ustedes se limitan a informar lo que encontraron, a informar lo que van a investigar, a informar dónde lo van a investigar, a informar cómo lo va a investigar, cómo va a hacer esa investigación y a informar qué resultados usted encontró en esa investigación. No da una opinión, no da un punto de vista, sino que usted se limita únicamente a reducir la información con respecto a lo que usted está investigando, ¿listo? A lo que usted encontró. Entonces, cuando hacemos un artículo científico o un informe de investigación, son de carácter de informar y de explicar sobre algo. Ahora, y el texto argumentativo, ¿listo? Que es el que vamos a desarrollar, es uno de los textos más complejos. No quiere decir que los otros sean fáciles. Todo tipo de texto tiene su ciencia y tiene, digamos, su tiempo, requiere de su tiempo, requiere de investigación, todos. No es fácil escribir, pero a veces pensamos que escribir no es para todo mundo, ¿no? Que escribir solamente lo escriben las personas que estudian la escritura. No, todos estamos en las capacidades y habilidades para escribir, solamente que tenemos que sentarnos y aprender. Cuando uno escribe o da el primer paso, que es hacer ese tipo de acciones que hemos venido hablando, pues estamos ya escribiendo, ¿sí? Entonces la escritura es para todo y dentro de la academia todas las carreras están abiertas y en algún momento deben escribir y deben aprender a escribir para poder dar a conocer su conocimiento, ¿sí? Ahora, un texto argumentativo, como su nombre lo dice, se va a caracterizar por desarrollar la habilidad de la argumentación. Ese es el propósito. Entonces, hoy vamos a mirar qué es eso de la argumentación, ¿listo? Y por lo tanto, a diferencia de los anteriores, este se va a caracterizar porque yo tengo que aprender a desarrollar las habilidades de dar razones, de poder construir argumentos y a partir de esos argumentos poder evidenciar, poder justificar lo que yo quiero o mi posición frente a lo que yo estoy hablando sobre un tema, ¿listo? El texto argumentativo, los tipos de textos son el ensayo, cuando vamos a hacer un ensayo, cuando vamos a hacer una defensa jurídica, por ejemplo, en el campo de los abogados, o los que están estudiando derecho, ellos tienen que aprender, ellos en esa carrera aprenden muchísimo y tienen que desarrollar esta habilidad argumentativa porque todos sus problemas jurídicos están fundamentados y tienen que fundamentarse con buenos argumentos, una buena defensa jurídica para poder demostrar X o Y conflicto,
¿Listo? Por ejemplo, la argumentación también se la mira en los discursos políticos, ¿no? Pero los discursos políticos desarrollan una argumentación de tipo oral, ¿listo? Y cuando escuchamos a un político, utiliza muchos argumentos y utiliza un discurso, y ese discurso, si uno pone mucho cuidado, se vale de que el político lo que quiere lograr con eso es convencer a la ciudadanía sobre su proyecto, sobre su plan de gobierno, ¿listo? Cuando vamos a escribir, por ejemplo, una columna de opinión o cuando vamos a leer una columna de opinión, la palabra opinión, estamos acercándonos a hacer lectura de un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque está opinando sobre un tema. Y cuando tenemos que construir un artículo de opinión, ¿listo? Entonces, si nos damos cuenta, hay diferentes clases ya de artículos. Yo voy a construir un artículo de opinión, entonces es un tipo de texto argumentativo el que vamos a desarrollar porque vamos a dar una opinión sobre un tema y por lo tanto debemos demostrar con argumentos. Una reseña crítica, ¿listo? La anterior, en el informe en el texto expositivo habíamos mirado que la reseña es un tipo de texto, pero es una reseña, como su nombre lo indica, únicamente reseña. Me limito a informar lo que dice la lectura, lo que dice el libro, nada más. Eso es una reseña. Cuando yo voy a desarrollar una reseña crítica, significa que voy a dar una opinión sobre el texto o la lectura que estoy tratando de reseñar, lo que habla o lo que cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, esta pequeña introducción de los tipos de texto o el propósito para que ustedes se den cuenta que hay diferentes tipos de texto, diferentes propósitos y cada uno va a tener su propia estructura. Ahora, antes de iniciar la clase, me gustaría voy a compartir un pequeño video para acercarnos a esta problemática. ¿Sí logran mirar el video que voy a compartir? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Vamos a poner atención y a partir de aquí vamos a ir desarrollando y acercándonos a esta temática. ¿Sí escuchan? Oye, pero ¿te acuerdas lo que te dije la otra vez que te había contado? ¿Te acuerdas? ¿Blanco y negro? No. Y últimamente, ¿por qué no tengo televisor? ¿Soy una marciana o qué? ¿No tiene televisor? ¡No tiene televisor! 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 Papá. Sí, Mafalda. Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. Ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano, es ser estúpido. ¡Mafalda! Uy. Menos mal que este hobby de las plantas es súper sedante. No hay como la selva para una buena guerrilla. ¡Uy, Felipe! ¡Mira qué bonito televisor! ¡Qué moderno!
televisor a Mafalda. Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Pero después no hacen más que cantar todo el día esas musiquitas de los comerciales. Hey, hey, hopi, la la, tiki, rukata, oni, serata, hopeo, hey, hey, motinigo a la, la, tiki, tata, hey. Tata. ¡No! ¡Basta! No voy a permitir que Mafalda se convierta en una muchachita canta comerciales. Maldita sea la hora en que le mencionaron el televisor. No, hablando solo, cuate. Ya sabía que estaba. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no me compras el televisor? ¿Por qué no? Pero si todos mis compañeros ven televisión. Por eso están así. La televisión deforma la mente infantil. Chihuahua. Oye, Felipe, ¿tú tienes televisor? ¿Sí? Yo no tengo. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. Eso es una tontería. Yo tengo televisor y no tengo la mente deformada. Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada mirando cosas que no entiende, y comerciales, y cosas que no sirven. ¿Terminó la póliza 777? No, señor. Dese prisa, por favor. Tiene que salir hoy. Enseguida, señor. La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo Papa dijo que la televisión unía a la familia. Supongo que si el Papa tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tener hijos el Papa? ¿Se ha vuelto loco? ¿O quiere que lo eche por comunista? ¿Estás hablando solo, cuate? Deme un chocolate. Oh, qué contenta se va a poner Mafalda con esto. Aquí estoy. Y adivina qué te traigo. ¡El televisor! ¡Me trajiste el televisor! ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Pues... no. Entonces, ¿qué me trajiste? Pues... un chocolate. ¡Ah! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Nunca pensé que un chocolate pudiera tener sabor a fracaso. Hola, ¿está tu mamá? ¡El televisor! ¡El televisor! ¿Quién es Mafalda? Buenos días, señora. Traemos el televisor. Sí, pasen. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo colocamos? Sobre la mesita. ¿Y dónde le ponemos a la niña, señora? ¡Mafalda! Mamá, trajeron el televisor, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Sí, Mafalda. Papá compró el televisor. ¿Y tú siempre ves las telenovelas? Yo no. Ay, yo no me las pierdo nunca, Mafalda. Lo único malo es que la hacen sufrir tantísimo a una. Pues, ay, mira, ella está tejiendo. Ahora entra el esposo. Ay, ella no lo vio. No se ha dado cuenta. ¿Cómo, querida? ¿Estás tejiendo? Sí, querido. Vamos a tener un bebé. ¿Es cierto? ¡Mentira, mentira! ¡Eso es una cochina mentira! No va a tener un hijo solo por estar tejiendo. Y lo sé porque mi mamá se la
Si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? Claro, yo. También esto yo. ¡Ja! Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión, porque los niños sentados tantas horas y la imaginación... Ejem. Le dijiste que la televisión es... ¿Qué? ¿De qué, hijita? Ya ni la muelan. ¿Listo? Bueno, coménteme, ¿qué pudieron mirar en este pequeño video? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos, profe. ¿Sí? Bueno, coméntenme. Bueno, vamos a interactuar un poquito, ¿no? ¿Qué pudieron ustedes observar en ese video? ¿Cuál es la temática que está abordando la problemática o la discusión que nos da a conocer? ¿No? ¿Alguien quiere participar? Pues el tema de discusión era el televisor, pero también los argumentos y la contraargumentación que tenían los papás de Mafalda. O sea, miraban los beneficios de comprarle uno y también la contraargumentación de que le podía perjudicar a ellos o a ella, o también cómo se era contrario lo que ellos decían con lo que ellos hacían al final, por ejemplo, del video, que le iban a decir que era perjudicial para ella, pero a la vez ellos hicieron lo que no querían que Mafalda haga. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Sí, precisamente la compañera nos acaba aquí de mencionar unas cuestiones importantes que es lo que vamos a abordar, ¿no? La discusión se torna frente a la problemática de querer obtener un televisor. Entonces, como miramos, tanto Mafalda da sus razones, sus argumentos, y el papá también le da sus razones y sus argumentos para decir, puedes tener televisor, sí o no. ¿Listo? Ustedes pudieron observar, ¿Mafalda pudo convencer al papá o no? ¿Pudo convencer al papá? Se toma en cuenta que sí, profe, porque se fue adquirido el televisor, ¿cierto? Esa es la... ¿Sí? ¿Sí, Jesús? Sí, profe, porque se supone que el dilema que tenía el padre, que lo hacía en el trabajo, llegó a un punto en que lo adquirió. Listo, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, listo. Entonces, miren, lo que nosotros acabamos de ver, tanto en esa discusión, pues que se da oral, listo, es lo mismo que va a pasar en la discusión del texto argumentativo, es decir, en la parte escrita. Las mismas características son las que debe tener un texto argumentativo de discutir una situación, de discutir un tema, de poner en discusión algo, en debate algo y armar o construir la defensa a partir de argumentos o a partir de contraargumentos, es decir, dar diferentes argumentos, eso va a ser la base o el desarrollo fundamental que va a tener un texto argumentativo. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de argumentación, ¿listo? Cuando hablamos de argumentación, ¿me pueden mirar ahí la diapositiva? Pero se me perdió a mí, creo que estoy...
Sí, mira la diapositiva, ¿listo? Bueno, entonces cuando vamos a hablar de argumentación, es importante tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. Primero, ¿qué es? ¿Qué es la argumentación, no? Segundo, cómo construir una argumentación. Y tercero, ¿qué es un argumento y cómo funciona pues dentro del texto argumentativo? Entonces, esas preguntas orientadoras son las que a mí me van a permitir estructurar y tener presente la funcionalidad, el propósito de cómo construir un texto argumentativo. Entonces, la argumentación pues, es un tipo de discurso que su propósito va a ser defender una idea, ¿listo? Va a ser defender una idea. ¿Y cómo la defiendo? Pues la voy a defender a través de razones o a través de argumentos. Entonces, esta acción del lenguaje, es decir, la acción de la argumentación, como habíamos mirado, la escritura es un proceso cognitivo, por lo tanto, esta acción o esta habilidad o esta competencia de argumentar, que es una acción del lenguaje, lo que busco a través de ello, pues es persuadir, es convencer, en este caso, al lector o a la persona que va a leer ese texto, ¿listo? Como nos había mencionado, la argumentación puede ser oral o puede ser escrita. Las dos van a tener las mismas características y la misma estructura, ¿listo? Ahora, dentro de la academia, la argumentación es una construcción discursiva muy compleja o de las más complejas. ¿Por qué? Porque se torna compleja porque debemos desarrollar esa habilidad de poder convencer y a veces convencer al otro no es fácil, ¿listo? Y lo que nosotros hacemos con el conocimiento precisamente es demostrar o querer dar a conocer una teoría, un avance del conocimiento, dar a conocer cómo el conocimiento sería provechoso para X o Y situación. Entonces, cuando vamos a hacer esta discusión de demostrar el conocimiento que es importante o X cosa es importante para Y cosa, es importante desarrollar esa habilidad y para desarrollar esa habilidad es con el propósito de que las personas que van a conocer acepten, reconozcan o estén de acuerdo y se convenzan, ¿listo? Por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer su trabajo de grado, ustedes tienen que convencer a unos jurados de que su investigación es importante, de que aportan algo al conocimiento y deben desarrollar esa habilidad. Entonces, dentro de la investigación, tienen que también ustedes desarrollar un criterio, un punto de vista importante. ¿Por qué está investigando X cosa? ¿Para qué? ¿En qué le va a contribuir a usted en su formación? Y también cómo va a poder contribuir al campo pues, donde está aplicando esa investigación. ¿Listo? Entonces, este es uno de los textos más complejos porque implica desarrollar esa habilidad y implica convencer. Y además, cuando vamos a desarrollar los argumentos o a dar las razones, es importante aprender a investigar. ¿Listo? Investigar, ¿por qué? Porque los argumentos no únicamente se consideran válidos mis opiniones, ¿listo? Es decir, si yo quiero, como Mafalda, quería que le compren un televisor, dio su opinión y pues hasta allí se quedó. Pero cuando vamos a construir un texto argumentativo es válida y es importante nuestra opinión, pero no solamente nuestra opinión, sino que debemos aprender a investigar, aprender a dar argumentos verídicos, argumentos más confiables de lo que se ha dicho o de lo que han escrito otros autores frente a ese tema. Entonces, este tipo de texto argumentativo requiere mucha investigación, empaparnos, conocer el tema, conocer qué han escrito, conocer antecedentes sobre ese tema. Entonces, eso implica una trayectoria investigativa fuerte para poder construir. Entonces, dentro de la academia, es importante lo que pensemos, sí. Es importante nuestras opiniones, sí. Pero siempre y cuando esas opiniones estén fundamentadas en evidencias, en investigaciones, en teorías. Entonces, vemos que aparte de nuestro argumento, aparte de nuestra razón o de nuestro criterio, también hay otros tipos de argumentos
que van a dar más peso a lo que yo estoy pensando. Entonces, a veces uno encuentra en la academia bastantes discusiones y nos limitamos a veces a decir yo pienso, yo creo. Sí, eso es importante porque a partir de lo que uno piensa o los criterios de lo que uno razona frente a algo, está aportando, pero dentro de la academia es importante respaldar y evidenciar lo que uno dice para que tenga validez. Es como cuando uno escucha, por ejemplo, por ejemplo, escucha a un defensor o a un abogado defendiendo a una persona. Entonces, ¿de qué se vale ese defensor o ese abogado para defender a su cliente? De leyes, de artículos, de pruebas. Entonces, no puede ir a donde el juez a decir únicamente yo defiendo a X persona porque creo que es libre e inocente. No, el juez pues no le va a aceptar y tiene que demostrarle pues una serie de cantidad de evidencias que justifiquen esa defensa, ¿listo? Y así mismo funciona con los textos argumentativos. Cuando vamos a argumentar o a opinar sobre algo, no es, perdónenme la expresión, no es, o si de pronto suena como feo, no es importante únicamente la opinadera o dar opiniones por sí, sino que esas opiniones hay que aprender a respaldarlas. Hay que aprender a citar, hay que aprender a evidenciar. Entonces, cuando ustedes se enfrenten dentro de una discusión académica o estén discutiendo sobre un tema y usted crea que no, para que ese argumento suyo tenga mayor respaldo, mayor evidencias, trate de investigar, trate de empaparse del tema o lo que han dicho para que pueda tener más respaldo su opinión. ¿Listo? Bueno, ahora, además, cuando vamos a desarrollar también la argumentación, es importante tener en cuenta que tanto para la lectura, el proceso de lectura, como para el proceso de escritura, se necesita tener en cuenta unos aspectos importantes. Es decir, si yo voy a leer o enfrentarme con un texto argumentativo y voy a escribir, es decir, tanto para la lectura como para la escritura, tengo que tener en cuenta las características, es decir, la estructura, cómo está conformada la estructura del texto argumentativo, cómo son las secuencias dentro del texto argumentativo, o dentro de los tipos de textos se desarrollan secuencias, es decir, cuando voy a hablar del desarrollo, ¿listo? En la estructura general, cuando ya llego a la parte del desarrollo, ese desarrollo va a tener unas secuencias que son muy particulares en cada tipo de texto. Entonces yo tengo que aprender a identificar, bueno, cuáles son esas secuencias de ese tipo de texto que estoy leyendo o de que voy a escribir, cómo las voy a desarrollar. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Si voy a escribir un ensayo, si voy a hacer una reseña crítica, si voy a hacer un artículo, como lo habíamos mirado, un artículo de opinión, ¿sí? Entonces, cuando voy a escribir o voy a leer, tengo que identificar esta serie de cuestiones. Otra cuestión importante de tener en cuenta son los recursos, las técnicas que el autor de X texto utilizó para convencerme sobre ese tema, o las técnicas o recursos que yo voy a utilizar para convencer al lector. ¿Listo? Entonces, tanto para la lectura como para la escritura es importante tener esos 4 criterios, a grosso modo, porque usted le va a permitir, cuando hace el proceso de lectura, tener una mayor interpretación. Si usted se está enfrentando a un texto argumentativo, entonces usted ya dice, este tipo de texto parece que es un ensayo, parece que es una reseña o es un artículo de opinión. Ya tiene una idea y ya va identificando cómo se va formando cada uno. El autor utilizó o va a discutir sobre ese tema, el autor opina tal cosa, para demostrar lo que él opina, se valió de tantos argumentos o de tantas razones, ¿listo? Y utilizó la técnica, no sé, más adelante ya vamos a ver, utilizó la técnica para argumentar, que puede ser los diferentes tipos de argumentos, ¿sí? O las diferentes figuras argumentativas que
que están implícitas y explícitas dentro de un texto cuando uno va a crear o va a leer. ¿Listo? Entonces, esta serie de cuestiones me ayudan a la interpretación. Y cuando pues voy a escribir, pues tener en cuenta eso es lo que me va a ayudar a mí a organizar de manera coherente un texto argumentativo. Ahora, estos tipos de textos argumentativos siempre van a ser polémicos. Cuando usted se enfrenta a un texto polémico que tenga diferentes posturas, diferentes opiniones, pues está enfrentando a un texto argumentativo. Y tienen esa característica de ser como un debate, como lo que nosotros acabamos de ver en el video, una discusión. Cuando uno se enfrenta a escribir o a leer, pues va a encontrar ese tipo de características, de que es polémico, de que es una discusión, ¿sí? Y que siempre se va a desencadenar o se va a desarrollar a partir de una discusión específica, como el televisor, el tema del televisor, y mire toda esa problemática y esa discusión que se llevó a realizar o se desencadenó frente a eso. Que sí estoy de acuerdo porque sí, X razón, y el papá que no es pertinente porque él también tiene sus propias razones y se hizo una discusión frente a ese tema, ¿listo? Ahora, ¿cómo construir una argumentación? ¿Listo? Cuando voy a construir una argumentación, es importante tener en cuenta las mismas ideas que yo voy a tener en cuenta para escribir todo tipo de texto. Cuando voy a escribir, les había comentado que ¿cuál es la primera función que debo tener en cuenta antes de escribir? A ver, quiero mirar si están ustedes atentos y si están comprendiendo lo que hemos venido hablando. ¿Cuál sería la primera cuestión importante que yo debo tener en cuenta antes de escribir? ¿Qué es lo primero que debo tener? ¿Se olvidaron? ¿Un tema propio? Muy bien, el tema. Si yo no tengo tema, entonces ni me esfuerzo por escribir algo porque voy a decir de pronto cosas y diferentes cosas y no voy a tener un propósito definido. Ese es el primer propósito y la primera acción que yo debo definir, el tema. El tema, ¿listo? Y lo mismo pues va a pasar cuando voy a construir una argumentación sobre qué voy a discutir. Entonces tengo que tener un tema, tengo que tener y definir un tema, ¿listo? El tema, a partir del tema, volvemos como al video que acabamos de mirar, el tema era el televisor, ¿listo? Ahora, a partir de ese tema, es importante cuando yo voy a construir una argumentación, tener mi posición, es decir, ¿estoy de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Estoy de acuerdo o no? Esa es mi posición, ¿sí? Entonces, rechazar una posición frente al tema o afirmarla, ¿listo? Y cuando una vez que yo ya tenga mi posición, entonces, demostrar, ¿listo? Dar las diferentes razones o los diferentes argumentos para demostrar que mi posición es verdadera, es decir, que si tengo razón o no tengo razón, ¿listo? Entonces, como miramos allí en el video de Mafalda, la idea era que ella quiere tener un televisor. ¿Puedo tener un televisor? Sí o no. Ella sí quería y ella le dio sus razones al papá por qué quería tener un televisor y por qué era importante tener un televisor, ¿listo? Entonces, eso es lo importante tener en cuenta. Y demostrar mi posición, ¿listo? Mi posición frente a ese tema. Y eso es lo que primero uno debe hacer. Voy a hablar sobre X tema, entonces yo tengo que identificar o definir. Bueno, ¿estoy de acuerdo con esto? Sí o no. Y frente a eso yo voy armando mi postura o mi perspectiva o mi opinión, ¿sí? Y el texto lo voy construyendo a partir del desarrollo y las razones o los argumentos que yo tenga frente a esa posición. Ahora, frente a esa discusión, como ustedes pueden darse cuenta, surgieron argumentos y contraargumentos. Es decir, no solamente los argumentos o las razones que nos dio Mafalda, sino también las razones y los argumentos que nos dio el papá.
que se tornan como opuestos, ¿listo? Entonces, cuando uno va a desarrollar una argumentación, puede valerse de contraargumentos, y ya en el camino vamos a ir especificando que hay diferentes tipos de argumentos que a su Profe, vez... un momentico, profe, qué pena. Un momentico, es que lo que pasa es que ahorita van a cortar la luz, entonces creo que ya no puedo asistir a la clase, así que puedo abandonar la sala, luego puedo mirar la clase, Sí. ¿vale? Regálame tu nombre. Luis Palacios, para que me anote ahí en la lista, por Listo, favor. Luis Palacios. Bueno, muchas gracias por informar. Bueno. Hasta luego, profe. Hasta luego. Entonces, como nos acabamos de dar cuenta, los contraargumentos van a ser otra forma de argumentos que yo puedo utilizar en mi texto. Pero no solamente contraargumentos. Ya en el camino, cuando nos detengamos a mirar las diferentes clases o técnicas de argumentos que existen, nos vamos a dar cuenta que hay muchos argumentos. Y lo importante es poder identificar, ¿listo? Entonces, yo puedo construir mi texto partiendo de mi punto de vista y demostrando las razones de lo que pienso en eso, y ya. Pero otra persona puede decir, no, yo voy a construir mi texto a partir de mi criterio, porque es fundamental, voy a demostrar, pero también voy a hacer contraargumentos, y así sucesivamente. O sea, hay cantidad de argumentos que serían las técnicas, los recursos que uno puede tener para ir construyendo esas secuencias argumentativas, ¿listo? Ahora, dentro de la argumentación, entonces nos planteamos qué es un argumento. Entonces, un argumento no es más que decir las razones o los argumentos, las razones, las pruebas, ¿listo? Las evidencias que yo tengo para poder demostrar mi posición, ¿sí? Ahora, ¿qué función va a tener ese argumento dentro de la argumentación? Básicamente va a tener la función de poder explicar, ¿sí? Para poder definir el tema o la idea de la cual estoy discutiendo. Otra función puede ser que el argumento sirve para demostrar, para justificar la idea que yo expongo, ¿sí? La posición que yo expongo. Y otra función importante dentro de los argumentos es que el argumento me sirve para validar, ¿sí? Para validar la posición que yo estoy tomando. Es decir, para fundamentarla, para soportarla y para poder tener una validez frente al lector. Entonces, cuando yo voy a hacer argumentos, eso significa que yo tengo que, como les había hablado al principio, no solamente valerme de mi opinión, sino que tener las diferentes pruebas para poder justificar. Ahora, voy a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, estamos aquí hablando del tema de la educación virtual, ¿listo? Que nos ha conllevado esta problemática de la pandemia. Yo les pregunto, ¿la educación virtual ha sido buena o ha sido mala? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería su oposición frente a la educación virtual? ¿Cuál sería su posición? ¿Sí me escuchan? Profe. Bueno, ¿qué dicen los? Bueno, ¿por qué dices que es buena? Pues prácticamente los docentes se han adaptado bien, ¿no? A generar las clases virtuales, ¿no? No difieren mucho de lo que es presencial. Hasta en mi carrera se hacen muchos laboratorios. Hay un par de docentes que han grabado videos de los laboratorios. Entonces es mejor, ¿no? Porque uno los puede ver, pues, los videos más tiempo, ¿sí? Listo. Bueno, entonces Johnny nos dice que es buena y nos acaba de dar sus razones por qué es buena. ¿Listo? ¿Alguien tiene una posición contraria o otra posición? A ver, profe, es que a mí me parece que hay muchas distracciones. Pues, o sea, cuando uno está en la casa, pues lo llaman o cualquier cosa, el celular. Eso me parece que es malo, pues, de parte de la virtualidad. Y además que en lo presencial, pues, no se
adquiría más conocimiento, no sé, y había más entorno social y todo. Listo, muy bien, gracias Daniel. El compañero nos acaba de dar otra posición y nos estaba diciendo que no, que la educación virtual distrae mucho, entonces ya nos dio un par de razones que serían válidas frente a este tema. ¿Otra persona, otro compañero tiene otra posición diferente? Profe. ¿Sí? Bueno, diría en ciertas partes, o sea, materias teóricas, es la cátedra casi igual, simplemente la dicta el docente y nosotros simplemente estamos atentos. Pero el problema que he mirado es, en el caso mío, en talleres, ya que la universidad los tiene con dotados y particularmente no lo tenemos, entonces esa era la parte práctica, es lo que veo el problema. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Sí, mira, entonces empiezan a surgir diferentes puntos de vista. Jesús hermano nos dice que puede ser buena y mala, tiene sus cosas buenas y malas, y entonces nos da sus razones frente a las dificultades de las actividades que se realizan. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta y si yo sigo preguntando, van a surgir muchísimas posiciones, pero que en sí se van a resumir en dos posiciones. En el sí, estar de acuerdo, y en el no, estar de acuerdo. Lo que sí van a cambiar o van a existir son las diferentes razones que ustedes tienen para decir si es una buena educación o no es una buena educación. Entonces, si se dan cuenta, cuando nos enfrentamos a la argumentación solo tenemos dos posturas. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Lo que va a existir o las diferentes perspectivas o la ampliación va a ser en las razones o en los argumentos que yo voy a utilizar para defender. Y si se dan cuenta, todo lo que ustedes acabaron de decir es válido. Ahora, frente a esas razones que ustedes me acaban de dar, a ver, ¿no? Los otros compañeros, identifiquen, si yo les digo, bueno, susténteme, no deben una prueba para demostrar lo que usted acabó de darme esa razón. ¿Qué prueba utilizarían en estos tres casos de los compañeros para demostrar las razones que me acabaron de decir? ¿Cuál sería la prueba que ustedes utilizarían? Si yo les estoy, bueno, ya son razones, ahora les pido, denme una evidencia o denme, una evidencia o un soporte para fundamentar esa razón. ¿Puedo comenzar, profe? Sí, claro. Bueno, yo esperaba que los compañeros comentar. Bueno, la parte mía, la que acabé de mencionar sobre la parte teórica, que sí puedes tener una normalidad, digamos así, en la forma virtual, a diferencia de la práctica. En mi caso, el semestre anterior tuvimos escultura directamente en fundición, tenemos que tener los implementos, talleres y cosas así, lo que no se pudo realizar. A este sería la prueba por la cuestión de que la práctica no se la podría realizar virtualmente bien. Listo. Bueno, pero entonces yo te digo, esa práctica me la comentas. Ahora yo te digo, sopórtamela. ¿Cómo la podría soportar? Ahí me la estás explicando. Entonces yo te digo, sopórtamela. Dame una evidencia. ¿Qué harías para poder demostrarme? ¿Cuál sería esa evidencia? La evidencia, pues no sé si estoy bien, profe, sería el elemento que deberíamos ver realizado con un tamaño considerable referente a la soldadura, fundición y formación, digamos, del modelo que no se llevó a cabo, puesto que así estaba programado en el pensum. Eso sería una plata. Muy bien, eso era lo que yo quería, que me menciones eso. El pensum académico. ¿Listo? Entonces, ¿qué podría hacer Jesús Armando?
Yo tengo dificultades, en la parte práctica no se logró desarrollar, por lo tanto, ¿cómo lo evidencia? Con el pensum académico. Entonces, tu programa o todos los programas tienen su pensum académico. Entonces, lo que hace Jesús Armando es ir y revisar el pensum académico y mirar dónde dice la parte práctica de su carrera. ¿Me recuerdas qué estudiaste? ¿Qué estás estudiando? Es maestría en artes visuales. Eso, entonces va al pensum de maestría en artes visuales y por lo tanto va a haber un artículo o un parágrafo o un párrafo donde va a mencionar que esa carrera tiene dos partes fundamentales, la teórica y la práctica. Y por lo tanto se va a valer del pensum académico para decir que pues sí, que está mal o que hubo dificultad por eso. ¿Listo? Muy bien. Los otros compañeros, ¿cuál sería la evidencia que utilizarían para demostrar esas razones? Los demás compañeros pueden también aportar, ¿no? ¿Sí? Sí, claramente una evidencia de una distracción, pues estaría como difícil. O también podría decirse que pues se buscaría información de cómo están las personas respondiendo a la virtualidad, y esa sería la evidencia. O sea, pues, malos resultados, por ejemplo, que las personas no están sacando las mejores notas o no están aprendiendo. Serían esas encuestas y esas encuestas puedes utilizarlas. Algo así sería la evidencia, creo. Listo, muy bien, es una evidencia. Entonces dice el compañero, sería difícil. No, miren que no. Después ubicó el ejemplo. Se va a valer de una evidencia utilizando unas encuestas, mostrando los resultados. Hizo la encuesta a tantos estudiantes y según esas encuestas, con respecto a la problemática, si hay distracción o no, dieron tantos resultados. Con esto yo puedo evidenciar que mi razón de decir que es mala porque distrae mucho, tiene su fundamento. Entonces me la fundamenta de esa manera y es válida. Es decir, que esa sería tu prueba. Con el otro caso, ¿cuál sería la evidencia? ¿Cuál sería la evidencia en el otro caso que expuso el compañero que sí era buena para el compañero? Por ejemplo, podría ser la organización en comparación del anterior semestre a este. El anterior era muy difícil, por ejemplo, acceder o obtener los links de la clase, la pérdida de tiempo. En cambio, ahora ya se ha mejorado en cuestiones de tema. Puede ser algo a favor, como lo mencionaba el compañero también. Es decir, las evidencias de la grabación, de las grabaciones de las clases. Sí, es que en sí el hecho de tener las clases grabadas uno las puede ver más veces, ¿no? Entonces tiende pues a entender más el tema, ¿no? Listo. O a sacarse de dudas automáticamente ahí volviendo a ver la clase, lo que presencialmente no se puede hacer. Si uno no pregunta en clase, tendría que esperar a la otra clase para ver apenas la respuesta. Muy bien, sí, ahí nos cobija una evidencia de ejemplo, una evidencia práctica y con la virtualidad pues hay las opciones de poder grabar, de poder enviar audios, de poder volver a escuchar. Entonces este sería como un tipo de argumento, una evidencia de ejemplo, ¿sí? Entonces es muy válido, muy bien, muchas gracias. Creo que con esos 3 ejemplos que nos acabaron de ustedes compartir, creo que ya queda una idea un poco más clara sobre la importancia de la argumentación, sobre la importancia de definir una posición, es decir, que tenemos 2 posiciones para hablar sobre un tema, es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y dar las razones. Y una cosa es dar las razones, mis opiniones, y otra cosa es fundamentar o dar evidencias. Y todos esos elementos deben verse reflejados en un texto argumentativo, ¿listo? Para que tenga validez, entre mejor yo soporto la evidencia, pues mucho mejor, ¿listo? Y así, sí, y si nos damos cuenta y nos vamos un poquito adelante con el tema de la investigación, que a mí me gusta mucho articular la escritura con la cuestión investigativa, porque seguramente muchos de ustedes dicen, en mi carrera yo no escribo, pero cuando llegamos al momento de la investigación, necesariamente tenemos que
que escribir sobre lo que investigamos. Y entonces, cuando llega ese momento, he escuchado a muchos estudiantes que tienen esa dificultad y dicen, a mí me da duro escribir, yo investigué y todos los resultados me salieron, pero a la hora de escribir he presentado dificultades. Entonces, se debe precisamente a esto, ¿no? Y miren que si nosotros tenemos en cuenta estas cuestiones, cuando lleguemos al tema de la investigación, pues no vamos a estar errados si vamos a construir un texto argumentativo que en la investigación tiene o se va a poder presenciar eso. Ustedes van a definir un tema, tienen que dar una posición frente a ese tema en el sentido en que qué es lo que va a demostrar, qué es lo que usted quiere investigar, cómo lo va a demostrar, qué técnicas o qué actividades o cómo fue su proceso de investigación, cómo lo hizo, ¿sí? Tiene que usted convencer a sus jurados sobre el proceso, sobre lo que usted inicialmente se propuso, la discusión que requiere esa investigación, los resultados que usted pudo concluir y pudo obtener. Entonces, mire, yo es como haciendo como una semejanza a la vez y una comparación de que esas estructuras también se van a ver reflejadas en la investigación. Ahora, entonces, la argumentación se va a construir, vuelvo a repetir, ¿no? Afirmando una idea. Entonces, aquí el concepto de afirmar una idea ya significa que debe tener es un momento principal y primordial, lo que se va a llamar la tesis, que más adelante vamos a definir. ¿Qué es eso de tesis? ¿Cómo se construye? ¿Por qué es importante dentro de un texto argumentativo? Entonces, tengo que afirmar algo o dar mi posición, si estoy de acuerdo o no frente a ese tema. Tener en cuenta las razones, los argumentos, que serían, los argumentos serían las razones, las ideas que yo expongo para decir o demostrar mi posición. Y de los diferentes tipos de argumentos que yo puedo tener o las evidencias que yo puedo obtener o identificar que me sirvan para justificar eso. Ahora, cuando hablamos entonces de esos tipos de evidencias, vamos a darnos cuenta que esas diferentes evidencias pueden ser ejemplos, pueden ser autores, ¿sí? Pueden ser leyes, por ejemplo, en el campo jurídico o en cualquier campo. Hay diferentes tipos de leyes que nos dicen, que nos habla sobre un tema y nos pueden dar una orientación, es decir, un marco jurídico, un marco teórico, los autores, las diferentes teorías, los diferentes ejemplos o pruebas, encuestas, ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, todas esas ideas que yo puedo obtener me van a poder servir como tipos de argumentos, que ya vamos a desarrollar una clase solamente de tipos de argumentos y mirar la importancia y cómo se van construyendo y cómo puedo yo tener en cuenta. Lo único que quiero decir es que en la construcción del texto argumentativo es importante investigar, ¿no? Investigar, empaparnos sobre el tema, ubicar antecedentes, por ejemplo, cuando ustedes vayan a escribir sobre un tema, empaparse, no solamente qué es, sino también qué han dicho, qué autores han escrito sobre eso, qué autores se les ha dado más importancia, ¿sí? Y eso nos permite tener unos antecedentes sobre ese tema y a su vez poderlos tener en cuenta para poder soportar lo que yo voy a escribir. Y los antecedentes también en la investigación es muy importante. Cuando usted va a investigar sobre algo, tiene que investigar qué han dicho o qué se ha escrito sobre esa idea, lo que se llaman los antecedentes. Y esos antecedentes nos dan todas las pautas para poder desarrollar el trabajo o la investigación. Y entonces, tanto un texto argumentativo como una investigación, yo creo que en la primer día de clase les había dicho esto, un texto no parte de cero. Cuando vamos a construir un texto, siempre el texto va a partir de otros textos. Es decir, si yo voy a hacer un texto argumentativo, eso significa que sobre ese texto ya han escrito, ya se han dicho muchas cosas. Yo no voy a ser el primero que voy a hablar sobre eso.
solamente que mi posición seguramente va a dar una nueva perspectiva, una nueva discusión frente a ese tema, pero ese tema ya ha sido hablado y ya ha sido discutido desde otras perspectivas. Entonces, un texto jamás parte de cero, jamás parte de la nada, siempre va a haber o se va a construir a partir de otros textos. Es una reconstrucción. Cada vez que hace uno un texto o hace una investigación son reconstrucciones. Y los aportes de ese texto es en la medida en que yo doy una perspectiva o un aporte nuevo, un punto de vista nuevo y yo lo fundamento. Y así mismo es en la investigación. En investigación a veces creemos que hay que investigar cosas novedosas en el sentido en que la novedad es algo que nunca se ha hablado o que nunca se ha dicho. Y no, la novedad está en que a partir de un tema que de pronto ha sido discutido, que ya ha sido investigado, yo voy a investigar algo que voy a aportar allí en ese tema o a las otras investigaciones o a mejorar algo que falta y que yo me di cuenta que falta una cosa y que no lo han hablado. ¿Sí? Entonces siempre las investigaciones o los textos no van a partir de cero, siempre van a partir de otros textos u otras investigaciones ya realizadas. Ahora, ¿cómo preparar una argumentación? ¿Sí? ¿Cómo construir una argumentación? La segunda pregunta que ya la abordamos, ahora la esquematizo aquí para que ustedes lo tengan presente. Y sí, esto les da una idea de una pequeña planeación. ¿Sí? Cuando yo voy a preparar una argumentación o cualquier tipo de texto, hemos mirado la importancia de la planeación. Entonces, dentro de esa planeación, aquí les voy a dar unas preguntas orientadoras importantes para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a realizar esto, ¿sí? Por ejemplo, el primer paso, el punto de partida sería la idea, el tema que yo voy a argumentar, ¿listo? Y sobre esa idea, la afirmación o cuestión que voy a debatir, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a debatir? ¿Por qué voy a debatir eso? ¿Sí? Que sería, pues, ¿cuál es el objetivo de esa argumentación? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería mi posición? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Por qué? Entonces, aquí, primeramente, escribir, como hemos dicho, una serie de lluvia de ideas, escribir la razón. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con ese tema y ustedes empiezan haciendo sus diferentes ideas frente a eso, o sus razones, que eso sería como el primer momento primordial. Ahora, que después de que yo observe e identifique o determine cada razón, busco una evidencia o busco cómo justificar esa razón. Pero primero todas mis ideas, porque yo pienso que sí está bien o no está bien, o mi criterio, mi posición. Si yo voy a hacer o voy a enfrentarme a un texto, voy a hacer lectura de un texto argumentativo, voy a escribir, también es importante contra quién o qué voy a argumentar, ¿sí? Si voy a contradecir a alguien, entonces ¿contra quién? ¿Por qué voy a contradecir? ¿Listo? ¿Por qué voy a dar unos contraargumentos? Otra pregunta importante allí sería, ¿qué ideas podrían representar argumentos para fundamentar mi argumentación? Entonces, hacer una serie de ideas de los argumentos que me sirvan para fundamentar, es decir, buscar las evidencias. Pensar en las posibles evidencias que yo pueda obtener para respaldar esas razones que estoy dando en un primer momento. Entonces aquí se vienen todas las ideas. Puedo utilizar un ejemplo, puedo utilizar una ley, puedo utilizar unas encuestas, puedo utilizar X autor, X teoría, ¿sí? Entonces voy a apoyarme de eso. Entonces hago una serie de todo lo que yo conozca previamente y sé, y si no, pues me toca primero, antes de ponerme a hacer esto, antes de ponerme a determinar esto, pues entonces empaparme de investigación. Investigar y para no salir y para no ubicar unos argumentos de pronto errados o unos argumentos que no tienen nada que ver o que me salieron de ahí de la nada. Sí, sino que en ese paso, si no lo sé, pues tengo que investigar pues un poquito. Pero yo ya les doy como ideas por donde ustedes se puedan orientar. Bueno, si es un tema muy práctico, pues entonces, ¿qué se han hecho? ¿Qué han investigado sobre eso?
si puedo hacer encuestas o que si ya hay encuestas realizadas. O sea, cuando voy a buscar las evidencias, significa que ya están dadas. No es un trabajo que yo voy a hacer, sino que es algo que ya está dado, que ya está en el medio de información, por lo tanto debo aprender a buscar. ¿Qué ideas o argumentos podría refutar mi posición? Entonces, mire, la primera es, ¿cuáles serían las evidencias que me permitirían justificar mi posición? O sea, si yo estoy de acuerdo, entonces buscar argumentos en ese sentido. Y también interesante buscar argumentos que puedan refutar. Es decir, ¿para qué me sirve eso? Esto es para poder demostrar los contraargumentos. Yo pienso esto, sin embargo, también hay otras opiniones o otras perspectivas que afirman X cosa, lo contrario. Y es importante poder, en un texto argumentativo, enriquecer o mostrar la parte contraria, ¿sí? La parte opuesta, pero finalmente demostrar que yo tengo razón porque he dado más razones o he demostrado con otras evidencias que esa otra parte contrapuesta la he dejado, como se dice, en un puesto más abajo, ¿sí? Entonces, esto es importante y uno empieza aquí a formar. ¿Qué ejemplos puedo utilizar para fundar los argumentos? Bueno, muy similar a esta idea, solamente que es otra pregunta en ese mismo sentido. Pueden ustedes pensar en ejemplos de la vida cotidiana que a veces uno los olvida, y a veces los ejemplos de la vida cotidiana pueden servir mucho para soportar también como pruebas, ¿no? ¿Y qué orden quiero exponer mis argumentos? Entonces, una vez que yo tenga esquematizado esto, entonces construyo. Ahora, antes de explicar aquí, quiero hacerles una pregunta. Si yo les digo, vamos a desarrollar un texto argumentativo, los argumentos, ¿en qué partirían? ¿En la introducción, en el desarrollo o en la conclusión? ¿En qué parte ustedes creen que irían los argumentos? Desarrollo. Desarrollo, muy bien, eso, desarrollo. Entonces, cuando hablo de qué orden quiero exponer los argumentos, estoy pensando en la estructura de cómo voy a presentar el desarrollo. Y eso, a su vez, el orden significa utilizar la serie de argumentos que voy a utilizar para ir ordenando allí. Y eso lo puedo ordenar de dos formas. Básicamente, digamos, de dos formas. Más adelante ya vamos a mirar o nos vamos a enfatizar en cada punto con mayor profundidad. Ustedes pueden exponer, por ejemplo, los argumentos que mayor validez o los argumentos más importantes los pueden exponer de primero. Y los argumentos, digamos, menos importantes los pueden dejar de últimos. O viceversa, los argumentos menos importantes van al inicio y los argumentos más importantes los dejan para el final. Ahora, eso sería como la idea macro, la idea general. Ahora, si ustedes aquí haciendo este esquema encuentran que tienen 3 razones y por lo tanto de esas 3 razones salieron 3 argumentos, eso significa que su texto, su desarrollo en el orden de los argumentos significa que usted puede construir o debe construir 3 párrafos. En un párrafo voy a construir un argumento, en el segundo párrafo voy a construir otro argumento y en el tercer párrafo otro argumento. Y aquí le vamos dando coherencia al texto, porque a veces nos gusta, nos encanta hacer párrafos y meter párrafos supremamente largos y metemos toda la información allí. Entonces, estructuralmente, ese texto no tiene coherencia, ¿sí? No tiene un buen desarrollo de conectividad, ¿listo? Entonces, esta estructura o la planeación es importante porque, como habíamos mirado en la anterior clase, nos permite ir organizando y ir determinando mi estructura. Entonces, dependiendo de los argumentos, entonces yo ya tengo una idea de que esos tipos de argumentos yo los puedo ir desarrollando por párrafos. Ahora, si yo tengo 5 argumentos y de esos 5 argumentos, 3 son diferentes y 2 se relacionan.
Entonces, esos dos que se relacionan o que tienen mucha relación, pues los puedo dejar en uno y puedo comentar la diferente situación, ¿sí? Y los que se diferencian, pues sí van en cada párrafo diferente. Entonces, eso ya les da una idea para que ustedes lo tengan en cuenta. Y eso pues sería en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo del texto. ¿Listo? Bueno, eso sería por hoy la introducción a la argumentación, es decir, todo lo que hoy les acabé de comentar es lo que vamos a ir desarrollando paso por paso en nuestras próximas sesiones y nos vamos a ir deteniendo hasta poder tener los conocimientos y las características importantes a la hora de escribir un texto argumentativo y también de enfrentar un texto argumentativo. Por ahora quiero escuchar si hay preguntas, dudas o si quedó todo claro. Estas diapositivas ahora les comparto al grupo y también esta diapositiva y este material de la clase de hoy se encuentra en la plataforma COES. Escucho, ¿hay preguntas, dudas? ¿Sí quedó claro el tema? Sí, profe, pero quisiera una pregunta a realizarle. Sí, claro. Profe, al comienzo usted mencionó que comenzaríamos para hacer el proyecto, digamos así, la idea primero, ¿cierto? Sí. Luego El mencionó tema. colocarse en una posición, ya sea favorable o contraria, digamos, a la idea que estamos trabajando. Profe, no sé si entraría en este momento conocer este tema más a fondo antes de tomar una posición, sería una forma, porque no sé si de pronto desarrollando el tema uno va a cambiar de posición o algo así al investigar bien. No sé si es mi pregunta, profe. Muy buena pregunta. Y bueno, eso de pronto más adelante o cuando tomemos el tema de la tesis, que es lo que nos va a permitir orientar una posición, si estoy o no estoy de acuerdo con un tema, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque lo que nos acaba de mencionar Jesús Armando suele pasar. Yo voy a escribir sobre un tema y sobre ese tema digo que sí estoy de acuerdo, pero al final digo que y concluyen que no estoy de acuerdo. Cuando sucede eso, eso significa que el texto no cumplió con una coherencia. Entonces, y para saber si de verdad pues yo estoy de acuerdo o no, pues primero que todo, si usted no sabe mucho del tema, hay que investigar. ¿Listo? Hay que investigar del tema. Entonces, yo voy a hablar sobre lo que habíamos hablado, la educación virtual. Entonces, primero, hacer un ejercicio previo. ¿Qué es lo que yo sé de la situación de la educación virtual? Todo lo que yo sé, todas las ideas, porque esas ideas son las que me van a permitir a mí orientar si estoy de acuerdo lo que yo sé del tema. Y si no, pues yo entraría a hacer una búsqueda, ¿no? Una búsqueda para fundamentarme más sobre eso. Pero mi posición, yo tengo que definirla desde un principio, porque si yo no defino desde un principio y no sé muy bien o tengo dudas, cuando tengo dudas, pues tengo que entrar a investigar. Pero hay que definirlo desde un principio porque si no puede suceder que yo me contradiga. Y cuando se contradiga en el texto, y si usted dice que sí está de acuerdo, pero sus argumentos se orientan a demostrar en que no, en que usted no está de acuerdo, entonces va a ser un texto que no va a tener coherencia. Y por lo tanto un texto debe tener coherencia, y coherencia significa que lo que yo digo al inicio lo debo decir al final. Si yo digo que es blanco una cosa, tengo que decir al final que es blanco, y los argumentos deben indicar que es blanco. Si yo digo que es negro, entonces tengo que concluir en que eso que yo digo es negro y demostrarlo con argumentos que me digan que es negro. Eso es tener coherencia. Entonces, cuando sucede confusión en que yo digo una cosa, pero en el camino digo otra y después termino así, a medias, eso es un texto que no tiene coherencia. Y para que haya coherencia, pues debo primero investigar en mi cabeza lo que haya o descubrir lo que yo sé del tema.
Y si no, si hay dudas, empezar a hacer la búsqueda previa en el ejercicio de la planeación, ¿no? Encontrando cosas muy puntuales sobre lo que usted quiera saber del tema. ¿Listo? Entonces, miramos que dentro de la planeación, si bien es cierto, definimos el tema, pero a su vez también, pues vamos sacando nuestras ideas de lo que sabemos y si no sabemos mucho, luego ampliarlas con la investigación. El texto argumentativo es uno de los textos que requiere mayor investigación, requiere, como les había comentado al inicio. Debemos aprender a empaparnos sobre los antecedentes del tema, qué se ha escrito sobre ese tema, qué autores o qué cosas hay sobre ese tema. Pero antes de ir a la investigación, primero es importante también definir una postura. ¿Qué es lo que yo sé del tema? Y recordar, yo sé del tema tales cosas, sí, como un ejercicio previo antes de ir a la investigación, porque ese ejercicio previo es el que me va a permitir construir las ideas o construir las justificaciones que yo quiero luego demostrar como una postura o como una posición mía subjetiva, ¿sí? Como un criterio, una opinión, pero que la investigación o luego que yo investigué o lo que yo he investigado me va a permitir respaldar eso que yo opine o di a conocer desde un principio. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito claro? Jesús Armando. Sí, profe. ¿Sí? Está Listo. claro, perfectamente. Bueno, vale, entonces, no, es importante, aquí ya vamos despejando, entonces, a medida que vamos avanzando, vamos dándonos cuenta la importancia de la investigación, ¿no? Entonces, en la planeación es importante que usted saque de su cabeza todo lo que sepa, pero no conformarse con eso, sino que investigar un poco más para poder definir una postura y no contradecirse en el texto. Entonces, cuando nos contradecimos, pues vamos a hacer textos incoherentes y eso es un error de los textos que a veces suele pasar. Bueno, voy a llamar lista rápidamente. Agrega Villota Nelson Andrés. Argotti John Sebastián. Presente, profe. Argotti. Sí. Listo. Aros Burgos Ángela. Presente, profe. Listo. Arteaga Caicedo Felipe. Jefferson Bolaños. Fernando Buccelli. Camilo Cerón. Presente, profe. Camilo. Fernanda Coronel. Presente, profe. Listo. Daniel Cortés Velasco. Jesús Armando de la Cruz. Presente, profe. Aldeir Herira. Brian Aldeir. Presente, profe. Listo. Andrés Esteban Gelpud. Jackie Lady Andrade. Víctor Guerrero. Juan Camilo Insuasti. Presente, profe. Juan Camilo. Sí, profe, Juan Camilo. Juan Camilo. Gracias. Daniela Leighton. Willy Camilo. López Jesús Humberto. Michelle Madroñero. Yurley Marroquín. Janey Mesías. Yurley. Presente, profe. Ángela, profe. Ángela, listo. ¿Y quién me dijo presente ahorita? ¿Hernán? Sí. ¿Hernán? Sí. Ah, listo, sí, profe. listo. Ajá. Sebastián Montenegro. Sí, profe. Listo. Sebastián Muñoz. Cristian Daniel Muñoz. Presente, profe. Listo. Beatriz Narváez. Presente. Alexander Ordóñez. Presente, profe.
Alfonso Paladines. Luzdari Pantoja. Presente, profe. Daisy Pantoja. Presente, profe. Listo. Brian Ramos. Brian Ramos. Emily Tarapuez. Presente, profe. Listo. Velázquez Erazo. Velázquez Erazo, Brian, perdón. Brian Velázquez. Y Tatiana Villota. Sí, profe, presente. Villota. Y Anderson Yelo. Presente, profe. Le pidió permiso. Listo. Ahora, ¿a alguien que no llamé? A mí, profe, a mí no me nombró. ¿Tu nombre? Jesús Esteban Toro. Toro. ¿Tú ingresaste apenas? No, ya desde antes. Sí, no te tengo aquí. Toro. Benavides. A ver. Toro Benavides. Jesús Esteban. Sí, profe. Listo. Ya. Bueno, el día de hoy no voy a dejar actividad. ¿Listo? Las calificaciones están pendientes. Algunos ya he ido calificando. Entonces, en esa semana revisan en el COES ya debe aparecer su notica de las actividades que enviaron los estudiantes de extraordinario. ¿Listo? El día de hoy no voy a dejar actividad. Les pido un gran favor para la próxima clase. Es festivo, ¿cierto? En un principio habíamos acordado con los estudiantes trabajar los festivos, pero pues debido a la inasistencia que se presentó en el anterior festivo, pues voy a cancelar y pues vamos a trabajar pues mejor, normal hasta terminar semestre, ¿no? Entonces el próximo lunes festivo no hay clases, los festivos no vamos a trabajar, ¿listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo soy Montenegro. Profe, pasa que he tenido dificultades con COES por la cuenta, que se me había perdido la contraseña y no pude recuperarla. Entonces, apenas hace 2 días, sí, el viernes fue que logré recuperarla, profe. O sea, llamando a Yacar y me ayudaron. Entonces, o sea, yo tengo las actividades ahorita en Word, pero no sé si las puedo subir a COES o cómo haría. Al COES creo que ya no, porque dejé una fecha. Si no te deja subir, me las envías al correo. Listo, profe. No, al correo electrónico. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces vamos a manejar siempre esos 2 canales. Si el COES y los estudiantes que presenten dificultad en el COES me hacen llegar al correo electrónico y ya en su defecto el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, entonces me envían el WhatsApp con su nombre si ya tienen dificultad con el COES y el correo. Bueno, entonces muchísimas gracias, nos encontramos dentro de 15 días y pues están pendientes del cronograma para los estudiantes que tengan pendiente la actividad de lectura. ¿Listo? No olvide quién fue que me colaboró con la grabación de la clase, de enviarla al grupo, ¿vale? Anderson, Felipe, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por tu colaboración. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.